Ok, muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la segunda parte del curso. Ya en este caso tenemos el curso bien definido en esta segunda parte porque ya hacemos uso de las pruebas de hipótesis como herramientas para poder hacer análisis un poco más avanzados. En este sentido, en estas 5 clases, ¿no? O 4 clases que tengamos, que corresponden a las 4 semanas de la primera unidad, nosotros tenemos que desarrollar 2 temas grandes, ¿ya? El primer tema es el análisis de varianza, que comprende al análisis de varianza de un factor y de 2 factores, que ya lo vamos a explicar en un momento. Y en segundo lugar, corresponde al estudio de las pruebas no paramétricas, ¿no? Que yo creo que son pieza fundamental dentro del desarrollo de cualquier investigación y sobre todo cuando estamos en el área de ciencias de la empresa, porque usualmente hacemos muchos estudios de mercado, ¿no? Inclusive hay una especialización que hemos seguido que lleva por título especialización en herramientas estadísticas. Eh, ¿Cómo se llama esta especialización? Herramientas no paramétricas, especialización en herramientas no paramétricas para la investigación de mercados, ¿no? Eso es una investigación, creo que les conté al inicio de las clases, ¿no? Que lo hicimos en la Universidad Ricardo Palma, por ahí, por el año 2014, 2015, ¿no? Donde justamente recibimos la introducción al R, cuando el R todavía estaba en pininos, pero no existía el RStudio, ¿no? En 2014 o 2015, y si existía, no estaba muy difundido. Yo creo que sí existía, ¿no? Sino que más nos hemos centrado a trabajar los scripts, obviamente en función a las pruebas no paramétricas. Y ya después se ha ido optimizando el trabajo en el RStudio, ¿no? Se ha ido difundiendo también el trabajo en el R, de tal manera que ya, obviamente, acá estamos trabajando con ustedes, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de, a ver, vamos a definir bien esto, ¿ya? Tenemos que trabajar el análisis de varianza que tiene 2 partes, ¿ya? Una parte que es el análisis de varianza de un factor y la otra que es el análisis de varianza de 2 factores. Que hasta ahí es lo que vamos a trabajar con ustedes porque en realidad hay todo un tema, ¿ya? Todo un tema inmenso sobre el diseño de experimentos. Esta parte corresponde al diseño de experimentos, pero en la parte del análisis, ¿ok? En la parte del análisis. No en diseñar la estructura del experimento, sino en analizar los resultados de ese experimento, ¿no? Entonces, obviamente hay algunos términos técnicos que nosotros vamos a tener en cuenta. Y por otro lado está el tema de las pruebas no paramétricas, que son muchas, ¿no es cierto? Si ustedes han leído el sílabo, tenemos las principales, que son la prueba de signo y la prueba de rangos con signo, ¿ya? Que son las equivalentes a las pruebas, bueno, en realidad son pruebas apareadas, ¿no? Pruebas relacionadas, pero son rápidas esas pruebas. Tenemos también las pruebas equivalentes a la prueba T, a la prueba Z, ¿no? Que es la prueba de suma de rangos de Wilcoxon o la prueba de Uman-Whitney, ¿no es cierto? Son 2 pruebas casi similares, ¿no? Una pequeña variación respecto una de otra. Esa es la prueba equivalente a la prueba Z, a la prueba T, ¿no es cierto? Luego tenemos la prueba de Kruskal-Wallis, que es el equivalente al análisis de varianza, ¿no? Ya saben que también tenemos la prueba de Friedman, que no lo vamos a hacer, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar la prueba de Kruskal-Wallis, porque también estamos trabajando en esta parte de comportamiento normal, el análisis de varianza para muestras independientes, ¿no? Igual, cuando no hay comportamiento normal, analizaremos la prueba de Kruskal-Wallis, que es para muestras independientes. Luego tenemos la prueba de correlación
de rangos, que es una prueba equivalente a la correlación de Pearson, pero Pearson es cuando hay comportamiento normal, que también lo vamos a hacer, pero en este caso nos toca hacer la correlación de Spearman, que es cuando no hay comportamiento normal o cuando los valores tienen comportamiento ordinal, los datos tienen comportamiento ordinal, ¿ya? Y finalmente estaría la prueba de rachas, que nos valida la aleatoriedad de los datos. Entonces, dentro de las pruebas no paramétricas tenemos signos, rangos con signo, Wilcox o Guman-Whitney, Kruskal-Wallis, correlación de rangos y la prueba de rachas. Son 7 pruebas, pero son pruebas rápidas, ¿no? O sea, no requiere en realidad dedicarle pues un par de horas a cada prueba, ¿no? Sino que son aplicaciones rápidas y esa es una de las características de las pruebas no paramétricas, ¿ya? Entonces, esa es nuestra agenda de estas 2 semanas, ¿no? O sea, de las clases de hoy miércoles, que vamos a hacer análisis de varianza, la clase de lunes, del martes y el miércoles deberíamos estar acabando con el tema de estadística no paramétrica, ¿ya? Son 4 clases, pues cada clase para nosotros equivale a un bloque de 4 horas, ¿no? Entonces ahí tenemos para hacer una equivalencia, ¿no? Con lo que uno lleva usualmente en el calendario normal. Hoy vamos a trabajar en esta primera parte, el análisis de varianza, en la parte conceptual. Vamos a explicarles un poquito por qué se hace un análisis de varianza, cuál es el fundamento. Y en una primera parte, obviamente, hay una parte operativa, igual que en las pruebas de hipótesis que hemos estudiado. También acá hay parte operativa. Ahí les voy a mostrar qué es lo que se lo vamos a pasar al R para que el R lo haga rápido, ¿no? Y a cambio de eso, nosotros tenemos un análisis un poco más amplio del experimento y del resultado que nos bota la muestra, como ustedes pueden ver en el Word que les he pasado, ¿no? Hay todo un esquema eh, bien detallado, ¿no? Que nos permite hacer un análisis muy interesante sobre el análisis de experimentos. Pero nosotros entendamos algunas cosas para el análisis de varianza, ¿no? Que no siempre nos vamos a encontrar, no siempre nos vamos a encontrar con el querer validar el comportamiento de una muestra, ¿ya? Tampoco nos vamos a encontrar siempre con querer validar el comportamiento de 2 muestras. Recuerden que el hablar de una muestra implica pues que esa muestra representa la población. Y en realidad mi objetivo no es analizar a la muestra, ¿no? En realidad mi objetivo es tener una lectura del comportamiento poblacional. Pero como la población es grande, usamos a la muestra como evidencia para poder llegar a esa conclusión, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando yo les cuento este detalle siempre, ¿no? Que a finales del siglo XVIII, la Marina Británica, a finales del siglo XVIII, ¿ah? Comenzó a proporcionar raciones diarias de fruta a los marineros, ¿ya? Y esta fue la respuesta a un descubrimiento que hicieron en ese entonces sobre la vitamina C, porque en esa época, en el siglo XVIII, estaba así como estamos nosotros con el coronavirus, ¿no? En ese entonces estaba en boga el escorbuto, que es una enfermedad común en esa época, ¿no? No sé si ustedes conocen el escorbuto, ¿no? A veces nos sale, ¿no? Y no estamos libres del escorbuto, pero en ese entonces era una enfermedad terrible, pues, ¿no? Se te deformaba la cara. En cambio ahora nosotros, al pasar el tiempo, nuestro organismo va generando anticuerpos, ¿no? Y va minimizando la acción del virus, ¿no? Igual ha pasado con el coronavirus, ¿no? A medida que hemos estado recibiendo estas dosis,
el efecto de este virus también ha paliado un poco, ¿no? Sí, sí. Les contaba que a mi esposa le dio el coronavirus hace ya casi 2 semanas y en 5 días, felizmente, ¿no? Gracias a Dios, se ha recuperado, ¿no? El quinto día, el sexto día, el séptimo día ya estaba normal, ¿no? Bueno, ahora todavía se sigue cuidando, ¿no? Creo que ella tiene que, ¿cuándo cumple 2 semanas? Mañana cumple 2 semanas, ¿no? El jueves. Sí, les conté la semana pasada, ¿no? Entonces mañana ya cumple 2 semanas, ¿no? Pero igual tiene que seguir con la mascarilla, ¿no? Y acá todavía estamos cuidándonos. Pero así como se ha minimizado las reacciones, los efectos de este virus, también el escorbuto para nosotros ya no es una enfermedad que nos pueda generar complicaciones, ¿no? Pues son esas manchas blancas que nos salen dentro del labio, ¿no? Manchas blancas, ¿ah? Como que se desprende la piel, ¿no? ¿Sí? En el labio, en el interior del cachete, ¿no es cierto? En el paladar, se te hincha el paladar, ¿no? Y en ese entonces se descubrió que la vitamina C ayudaba a prevenir el escorbuto. Entonces, eh, inclusive ahora, pues, ustedes pueden encontrar dentríficos que tienen algunos compuestos, ¿no? Para prevenir no solamente el escorbuto, ¿no? Sino también algunas otras complicaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos dentríficos que tienen flúor, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, ¿por qué ponen ciertos componentes en la pasta dental, en algunas bebidas? Porque obviamente se sabe que previene ciertas enfermedades, ¿no? Ahora, el detalle es la cantidad, ¿no? El detalle es la cantidad. Entonces, mm, las raciones de fruta en ese entonces para los marineros, y en este caso mm, la cantidad de flúor que se le adiciona a la pasta dental, eh, no han sido pues simplemente eh, decisiones hechas al azar, ¿no es cierto? Sino han sido resultado de experimentos, de ciertos experimentos, que han dado finalmente con la cantidad exacta, la cantidad mínima y exacta que se debe añadir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Así como ustedes están viendo en pantalla, 3 programas de capacitación, asumiendo que nosotros queremos elegir el mejor programa de capacitación a nuestros trabajadores y hemos elegido 3 temas y hemos evaluado a los trabajadores sobre algo en especial, ¿no es cierto? Y estamos encontrando los puntajes de esos trabajadores. Entonces, nosotros tenemos que decidir cuál es el mejor programa de capacitación o cuál es el programa que tiene mayor efecto en, a ver, hablemos del rendimiento de los trabajadores. Igual, cuando tenemos el tema de... Cuando tenemos... Está hablando mi tablet. Cuando nosotros queremos elegir la ración exacta de vitamina C, pues tenemos que generar, eh, por ejemplo, en este caso no dos, pues, ¿no? Como estamos haciendo la NOVA, 3 muestras, 4 muestras, y cada muestra con cierta cantidad, ¿no es cierto? Y medir el efecto, ¿no? Y medir el efecto cuantitativamente, ¿no? Ya en cierto número de personas para cada tipo de tratamiento. Igual en la cantidad de flúor, ¿no? Entonces acá ya viene la idea de experimento, ¿ok? Y experimento en realidad es un estudio o una investigación diseñado para examinar el efecto que tiene una variable sobre el valor de la otra variable. Y eso lo deben tener
claro ustedes, porque al comienzo, no sé si hemos indicado que tenemos lo que es la estadística observacional y la estadística experimental. Y la estadística observacional lo único que hace es describir, es lo que ustedes han hecho en estadística 1, ¿no? Muchos le llaman estadística descriptiva, pues describe simplemente el comportamiento de los datos, ¿no? Pero en una estadística experimental, uno tiene que medir el efecto que tiene una variable sobre el valor de otra variable. Entonces, acá ya viene también el tema de identificar claramente lo que es una variable dependiente y una variable independiente. Que una variable dependiente es aquella cuyo valor, la dependiente, ¿ah? Es aquella cuyo valor se mide o se observa. Por ejemplo, ahí ustedes están observando que la variable dependiente está registrada a través de esos valores, ¿no? Entonces acá voy a encerrar en un círculo, ¿ya? Todo esto corresponde a la variable dependiente. Son los valores registrados por la variable dependiente. Obviamente el experimento es pues aplicar los 3 programas de capacitación, ¿no es cierto? Entonces, aquella variable cuyo valor nosotros medimos u observamos o registramos, ¿no es cierto? Es la variable dependiente. En el análisis de varianza, nuestra variable dependiente es cuantitativa, es un número, fíjate. ¿Ok? Puede ser, pues, como estás observando, el rendimiento de los trabajadores, el consumo de una bebida en mililitros, la calificación de algún examen, el tiempo requerido para realizar alguna operación, el monto de las ventas. Acá más adelante tenemos, por ejemplo, el volumen de ventas, ¿no? De 3 tipos de promociones en un supermercado. Entonces, lo que medimos, lo que registramos, es nuestra variable dependiente, ¿ya? Mientras que la variable independiente es aquella variable controlada por nosotros para determinar su efecto sobre la variable dependiente. En este caso, la variable independiente sería, voy a pintarlo con un color más oscurito, nuestra variable independiente sería el tipo de programa, ¿no? El tipo de programa de capacitación. Esta es la variable independiente. Si tú quieres simbolizar, esto vendría a ser X y nuestra variable dependiente sería Y. Siempre la variable respuesta viene a ser la variable Y, la variable respuesta, ¿ok? La variable dependiente, variable respuesta. Y nuestra variable independiente viene a ser X, que más adelante ya nosotros le vamos a llamar factor, ¿ok? Más adelante le vamos a llamar factor, ¿ya? Por eso ya estamos más o menos proyectando hacer un análisis de un factor o de 2 factores. ¿Ok? Ahora, es necesario subrayar lo siguiente, ¿no? Que una variable independiente eh, puede ser de un factor, de 2 factores, de 3 factores, de n factores. Eso es importante señalar. Ingeniero, ¿cómo sería 2 factores? Bueno, por ejemplo, aquí estamos hablando del tipo de capacitación, sería el factor 1, pero también podría ser de que los trabajadores tienen 2 categorías, ¿ya? Contrato fijo y contrato parcial. Entonces, hay 2 categorías. Entonces, nuestra inquietud sería, ¿el tipo de programa de capacitación influye en el rendimiento de los trabajadores? Ese es número 1, ¿no? Y número 2, ¿el tipo de contrato que tienen los trabajadores influye en el rendimiento de ellos? ¿No es cierto? Entonces, ahí vamos a tener que identificar, obviamente y claramente, el factor, ¿no? Ahora,
Lo que ustedes están viendo en columnas se conoce como tratamiento. Voy a pintarlo de color verde, a ver si se ve. Ya, acá tengo el tratamiento número 1. No porque esté ahí el 1, ¿no? Ese 1 es la capacitación, ¿no? Estamos hablando de capacitación. Capacitación 1, capacitación 2, capacitación 3. Cada uno vendría a ser un tratamiento distinto, ¿no? Cada uno viene a ser un tratamiento distinto. Cada uno viene a ser un tratamiento distinto. O sea, ¿cuántos tratamientos tiene este experimento? Tiene 3 tratamientos. También le llaman niveles, ¿no? O sea, el factor X, ¿cuántos niveles tiene? 3 niveles. Mínimo tienen que ser 3, porque si fueran 2, y yo quisiera encontrar la diferencia entre la capacitación número 1 y la capacitación número 2, pues aplico lo que hemos estudiado hasta la semana pasada o hasta ayer, que es una prueba de diferencia medias, ¿no? Validaré si los datos tienen comportamiento normal, que todavía no lo hemos hecho, ¿no? Recién les voy a enseñar cuando hagamos pruebas no paramétricas, validaremos si el comportamiento es normal, y si el comportamiento es normal, aplico la prueba T o la prueba Z, dependiendo si tengo el valor de sigma. Pues obviamente en estas capacitaciones no tengo sigma, tendría que usar T. Y si no tiene comportamiento normal, pues utilizaré las pruebas no paramétricas, ¿no? Que recién las vamos a aprender. Pero eso es cuando tengo 2 niveles, ¿no? O 2 muestras. Pero para el ANOVA necesitamos mínimo 3 muestras, ¿ya? Mínimo 3 muestras. Bueno, esa es una introducción pequeña indicando de que nuestras hipótesis van a ser únicas. O sea, aparte de los supuestos que vamos a validar, ¿no? Pero esta es la hipótesis de la ANOVA, ¿ya? Esta es la hipótesis principal, en otras palabras, ¿no? La hipótesis principal es que las medias son iguales. ¿Qué quiere decir que las medias son iguales? Que todos tienen, si hablamos del rendimiento de los trabajadores, que todos los rendimientos son iguales. Entonces no interesa si hacemos la capacitación 1, capacitación 2, capacitación 3, no interesa, porque todos los rendimientos son iguales. No interesa el tipo de gasolina que utilicemos. Gasolina tipo 1, la de 85, la de 90, la de 95, la de 97. ¿Por qué? Porque el rendimiento del auto es el mismo. Claro, sabemos que no, ¿no es cierto? Pero te estoy poniendo un ejemplo de qué indica esa hipótesis nula, de que todos los promedios son iguales. ¿Sí? Eh, por ejemplo, el rendimiento el volumen de ventas de nuestras 5 tiendas, ¿sí? El volumen de ventas es el mismo en las 5 tiendas. Volumen de ventas 1, volumen de ventas 2, volumen de ventas 3, es el mismo. ¿Estamos? Versus la hipótesis alterna que indica que no son iguales. Porque basta que una de ellas, vamos a ponerle rojito, basta que una de ellas, una de las medias, sea diferente y ya no puedo afirmar que son iguales. Yo creo que es lógico eso, ¿no? Para decir que todas son iguales, ninguna debe fallar, ¿no? Basta que una sea diferente, ya no puedo decir que son iguales todas. Entonces acá viene el reto, ¿no? Que si yo rechazo la nula y acepto la alterna, indicando que una de ellas es diferente, el objetivo va a ser encontrar esa que es diferente, porque de repente me interesará el mayor rendimiento. O sea, ¿y qué capacitación es la que me genera el mayor rendimiento? O de repente estamos hablando de pérdidas en cada tienda. Entonces me interesa saber cuál es la que tiene la menor pérdida, ¿no es cierto? Si hablamos de rendimiento, me interesa saber cuál es el mayor rendimiento. Si hablo de pérdida de materiales en 4 lotes de producción y me sale que son diferentes, me interesa saber dónde perdió menos y también dónde perdió más, ¿no es cierto? Entonces, si rechazo la nula, se encienden las alarmas porque una de ellas es diferente y el objetivo es identificar quién es la diferente.
o bien quién es la menor o bien quién es la mayor, dependiendo qué es lo que nos interesa saber, ¿no es cierto? ¿Ok? En el caso de las raciones diarias de vitamina C, que obviamente estamos buscando la menor ración, ¿no es cierto? Bueno, no vamos a buscar la mayor. En este caso nos interesa saber quién es, qué ración, cuál de las tres raciones, si son diferentes, tiene el menor contenido, ¿no es cierto? Voy a tener tres raciones, una de 5 miligramos, otra de 8 miligramos, otra de 10 miligramos. Y el objetivo va a ser demostrar pues que la de 5 miligramos es la que me genera el mejor resultado, entendiendo de que van a ser iguales los resultados en la nula rechazados, ¿no? Una prueba de hipótesis, ¿no? Y en alterna, por lo menos una de ellas es diferente. Entonces rechazo la nula, acepto la alterna donde todas son diferentes, por lo menos una de ellas es diferente y encuentro la menor ración. ¿Ya? Entonces, la idea es esa, las hipótesis no cambian. No me vayan a cambiar las hipótesis. Siempre la NOVA tiene esa estructura en su prueba de hipótesis principal, ¿no? Hipótesis nula, todas las medias son iguales. Hipótesis alterna, por lo menos una de ellas es diferente, ¿ya? Por lo menos una de ellas es diferente. Ahora, ¿cómo se valida? Obviamente vamos a hacer un gráfico más adelante porque ya algunos se estará preguntando ¿y cuál es el estadístico de prueba, no? ¿Cierto? Ya, eso lo vamos a graficar en un momentito. Sin embargo, ya que estamos entendiendo un poquito de lo que es experimento, de lo que es factor, acá les muestro lo que vamos a hacer, ¿no? En el día de hoy vamos a trabajar en la NOVA de un factor, ya toda esta parte. El día lunes vamos a hacer dos factores, ¿ok? Que vendría a ser todo lo que está de verde. Y acá claramente estamos encontrando el factor 1, que vendría a ser X, ¿ok? Y por acá estamos encontrando la variable Y. La variable independiente es X y la variable dependiente es Y. ¿No? Conocida también como variable respuesta. X es el factor y Y es la variable respuesta. ¿Sí? Formalmente, X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. ¿Cuántos niveles tiene el factor X? En este caso, tiene 3 niveles o 3 tratamientos, ¿no es cierto? Tratamiento A, tratamiento B, tratamiento C, tiene 3 niveles. Y lo que estamos registrando son estos valores, ¿no? El 3.2, el 4.2, el 4.1, ¿no? El 3.9, el 3.7, que es obviamente la variable dependiente. Sin embargo, les decía que no siempre vamos a trabajar con un solo factor. Más adelante vamos a trabajar con dos factores, ¿no? En este caso tenemos el factor 1, que vendría a ser x1, y el factor 2, que vendría a ser x2. O sea, mi variable independiente tiene dos factores, el x1 y el x2, mientras que la variable dependiente sigue siendo la misma. ¿Sí? La variable dependiente sigue siendo y, que en este caso, si estuviéramos hablando de rendimiento, ¿no? Sería el mismo rendimiento lo que vamos registrando, ¿no? 3.2, 4.2, 4.1, 3.9, 3.7. Claro que cada observación corresponde a una combinación. Corresponde a la combinación de un nivel del factor X1 o del factor 1 versus un nivel del factor X2. Date cuenta que el factor 1 tiene 3 niveles y el factor 2 tiene 5 niveles. ¿Ok? Y por cada combinación de los niveles, tanto del factor 1 como el factor 2, hay una sola interacción, ¿no? Acá hay dos interacciones, ¿ves? Fíjate. Y esa es la diferencia cuando nosotros hablamos de modelo aditivo sin interacción
y modelo con interacción. Que hay dos tipos de análisis de varianza de dos factores. Y acá, para ser un poco coloquiales en la explicación, la diferencia está en el número de combinaciones. ¿Ya? Cuando combino los niveles y solamente registro una sola vez el resultado, estoy hablando de un modelo aditivo. ¿Ok? Pero cuando ya registro más de una observación en cada combinación, mínimo dos, pero todos tienen dos, 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 si te das cuenta. O sea, no podría ser que en una combinación tenga dos y en otra tenga tres, ¿no? Y en la otra cuatro, no. En todas tengo un número de interacciones, ¿ok? En este caso hay dos interacciones en cada combinación, ¿no es cierto? Y ya estoy hablando de un modelo con interacción. Ya, entonces, este es modelo aditivo y esto es modelo, le llaman también multiplicativo, ¿no? Sí, le llaman multiplicativo. Pero coloquialmente, modelo sin interacción, modelo con interacción. Ahora, obviamente, nosotros vamos a diseñar nuestros experimentos. Cuando hagamos nuestra tesis, nuestras investigaciones, vamos a tener que diseñar, por ejemplo, cómo vamos a encuestar, ¿no? Ya por ahí les dije que más adelante ustedes van a hacer un trabajo de campo y para hacer un trabajo de campo van a tener que diseñar su investigación, sus encuestas, ¿no? Si es que van a hacer su encuesta, van a tener que registrar información y esa información lo van a tener que registrar en un cuadro, ¿no? Entonces, cómo van a diseñar inclusive eh, el instrumento de recolección de datos, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos la diferencia entre ANOVA de un factor y ANOVA de dos factores, ¿ya? Por ejemplo, en la ANOVA de dos factores, yo les decía, ¿no? Un ejemplo práctico. A ver, hablemos del rendimiento de los automóviles en kilómetros por galón. Tengo tres tipos de gasolina. Gasolina de 84, gasolina de 90 y gasolina de 95. Pero tengo cinco tipos de motores, ¿sí? El motor de 1000, motor de 1200, motor de 1500, motor de 1600 y motor de 1800 centímetros cúbicos. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿el tipo de gasolina, que es el factor 1, influye sobre el rendimiento del automóvil? Porque Y vendría a ser el rendimiento, ¿no? Y la segunda pregunta sería, ¿el tipo de motor influye sobre el rendimiento del automóvil? Eso es cuando hay dos factores, ¿no? O sea, hay dos hipótesis principales en el ANOVA de dos factores. En cambio, en el ANOVA de un factor, solamente hay una hipótesis, la que hemos visto, ¿no? O sea, nuestra pregunta acá sería, ¿dónde está mi puntito? A ver, se me perdió el puntito. Ya lo vi. Ahí está. Acá la pregunta sería, ¿es solamente el tipo de gasolina? ¿Ya? Tipo de gasolina, ¿no? Gasolina de 84, gasolina de 90 y gasolina de 95, ¿no? Y acá en Y tenemos el rendimiento en kilómetros por galón. Entonces nuestra pregunta sería, ¿el tipo de gasolina influye en el rendimiento de los trabajadores? ¿Ok? Entonces, en la hipótesis nula, si las medias son iguales, no influye. Pues eso creo que está por acá. Creo que no lo he puesto. No, en un rato lo vamos a indicar mejor, ¿ya? Pero acá te voy a poner en la hipótesis nula. A ver, ¿dónde está mi puntero? Se me pierde siempre. Vamos a poner acá. En la hipótesis nula, como las medias son iguales, media 1 igual a la media 2 igual a la media 3. Si encuentro que con los tres tipos de gasolina los rendimientos son iguales, entonces no influye, pues, ¿no? O sea, no interesa qué tipo de gasolina utilices, pues, ¿no? No hay efecto de una variable sobre la otra, ¿no?
Yo creo que eso es claro, ¿no? En realidad, pues uno dirá, profe, pero sí influye, ¿no? Claro, pues está comprobado que tú cambias el tipo de gasolina y va a influir en el rendimiento, ¿no? Pero eso es una teoría nuestra, ¿no? Habría que demostrarlo, ¿no? ¿Sí? Habría que demostrarlo. Entonces, si yo encuentro que los rendimientos son iguales, entonces el factor no influye sobre la variable dependiente, ¿sí? Pero si yo encuentro, vamos a poner acá, hipótesis alterna, ¿no? Que por lo menos una de ellas, voy a poner mu sub i, por lo menos una de ellas es diferente, entonces indicaré que el tipo de gasolina influye sobre la variable dependiente, en este caso sobre el rendimiento del motor, ¿no? Del automóvil. Sí influye. Y eso debemos tenerlo claro porque a veces uno no relaciona la conclusión con la hipótesis, ¿no? Entonces recuerda que en la nula, si yo encuentro que las medias son iguales, mi conclusión es de que no influye. ¿No influye qué? No influye el factor sobre la variable dependiente, sobre la variable respuesta. Si yo rechazo la nula y acepto la alterna, estaría indicando que por lo menos una media es diferente. ¿Qué quiere decir? Que influye. O sea, ¿quién influye? Influye el factor sobre la variable respuesta. Llevando al ejemplo, el tipo de gasolina influye en el rendimiento del automóvil, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esas son las conclusiones que nosotros vamos a eh, traducir cuando hagamos nuestro análisis de varianza. Claro, no es una sola hipótesis en realidad, ¿no? Si ustedes ven el Word que les he pasado, hay todo un trabajo, ¿no? Que es un poco más amplio. Ahora, hay ciertos requisitos que nosotros debemos tener en cuenta. Primero es la normalidad, ¿ya? Las poblaciones, vamos a leer este texto, dice, las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales, ¿ya? Este requisito no es demasiado estricto, ya que el método funciona bien a menos que la población tenga una distribución muy diferente de la normal o existan datos extremos. Por eso, previamente tenemos que hacer un análisis de la data. O sea, no es que directo nos vamos a mandar a hacer el ANOVA. Primero hay que hacer un análisis exploratorio. Análisis exploratorio. ¿Se acuerdan cuando han leído sus artículos? Creo que el primer grupo o el segundo grupo, antes de leer las pruebas, empezó a leer que el 48% son varones, el 52% son mujeres, los que tienen de 18 a 20 años son el 15%, etc. Eso es descriptivo, pues. Eso se llama análisis exploratorio, explorar el comportamiento de los datos. En otras palabras, hacer un análisis descriptivo de los datos. ¿Ya? Ahora, acá dice que no es tan estricto con la normalidad, sin embargo hay que validarla también, ¿ya? Ahora, si al hacer la normalidad encontramos pues que los datos son totalmente del comportamiento normal, pues ya habría que tomar una decisión. Sin embargo, nosotros vamos a seguir trabajando la prueba de análisis de varianza, pero cuando hagamos nosotros un experimento real y nos encontremos con una muestra que tenga, por ejemplo, un comportamiento de esta forma, ¿no es cierto? Y si el comportamiento es este, pues definitivamente no es un comportamiento normal, ¿no? Pero si encontramos una muestra que tiene de repente un comportamiento, de repente es así, ya hay una tendencia a ser acampanado, ¿sí? Entonces, en ese sentido dice que no es demasiado estricto siempre y cuando no haya una deformación, pues como la curva verde, ¿no? ¿Y eso cómo nos vamos a dar cuenta? En el p-valor, ¿ya? En el p-valor. Porque obviamente la prueba de normalidad
que nosotros vamos a trabajar, en la hipótesis nula, te dice que el comportamiento es normal. Comportamiento de los datos, normal. ¿Ya? Comportamiento normal. Y en la hipótesis alterna, me dice que el comportamiento no es normal. H1 o HA, ¿ya? Comportamiento que no es normal. Entonces, ¿cuál es el objetivo en una prueba de normalidad? El objetivo es no rechazar la nula, ¿no? Y obviamente, como es una prueba de hipótesis, nos interesa mucho el p-valor, ¿no? Porque ya sabes que si el p-valor o el valor sig, como algunos expusieron en su artículo, en el SPSS es el valor sig de significancia, se contrasta con el alfa, ¿no? Se contrasta con el alfa. Estas dos líneas curvas quiere decir contraste, se contrasta con alfa. Entonces ya sabes que si el p-valor es menor o igual que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Si el p-valor es mayor que alfa, no se rechaza. Entonces, acá el objetivo es no rechazar la nula. Pero si rechazo la nula, voy a tener que medir ese p-valor de tal manera que no sea tan pequeño, ¿no? Si yo rechazo, por ejemplo, con un 0.000, imagínate que el p-valor me salga 2.1 por 10 a la menos 20, pues es totalmente fuera de la cola, ¿no? Entonces, esto sería más o menos el comportamiento de la línea verde, ¿no? Otra cosa sería rechazar, por ejemplo, con un 0,03, ¿no? Porque el alfa sería 0,05, y con el 0.03 también rechazo, ¿no? Pero no está lejos del 0.05. Entonces, este 0.03 me da más o menos una idea de esta línea amarilla, ¿no? No es normal, pero no está lejos de la normalidad. Entonces, más o menos esa idea debemos tener en cuenta. A eso se refiere cuando dice que no es demasiado estricto. No quiere decir que no se analiza la normalidad. Se tiene que analizar, pero hay que ver cómo es ese p-valor. Ahora, en los ejercicios que vamos a hacer, si nos saliera comportamiento que no es normal, nosotros vamos a seguir con el ANOVA, pero vamos a indicar, ojo, el comportamiento no es normal. Sin embargo, voy a seguir. ¿Ok? Sin embargo, voy a seguir, porque tenemos que hacer el procedimiento. Pero cuando tú estés haciendo tu investigación, porque acá no voy a tomar nuevamente datos, pero tengo que trabajar con la data que me dan. Pero cuando tú hagas tu investigación y encuentras comportamiento que no es normal y que es contundente cuando está totalmente lejos, pues, ¿no? Que no es normal, pues la recomendación es que tomes nuevamente la data. De repente, que revises tu toma de datos. De repente está fallando el muestreo, de repente te están respondiendo mal o hay que hacer una limpieza de datos. ¿Ya? Esa es la recomendación. Ojo, cuando tú hagas tu investigación y encuentres datos que no tengan comportamiento normal, entonces revisa tu muestreo. A no ser que tome la decisión de aplicar una prueba no paramétrica, ¿no? Que vendría a ser la otra opción. Entonces, si no sabemos las pruebas no paramétricas, revisamos la data. Pero ya sabes que la prueba de normalidad me divide en dos todo el análisis, ¿no? Cuando hay comportamiento normal, hay todo un análisis, y cuando no hay comportamiento normal, hay otro análisis. Ustedes ya han visto en el artículo número 1 que han expuesto el día de ayer o el día de antes de ayer, todo era Kruskal-Wallis, ¿no? ¿Sí? Kruskal-Wallis, inclusive ha habido una prueba de Friedman, ¿no? Pero eso es para muestras relacionadas, pero la mayoría era Kruskal-Wallis. Y Kruskal-Wallis es la prueba equivalente al análisis de varianza. ¿Ok?
Muy bien, seguimos. Este es el primer requisito para poder hacer el trabajo en el análisis de varianza. Otro requisito es la homogeneidad de varianzas, que también ustedes ya tienen la idea, porque para hacer la prueba de dos medias, para aplicar la prueba T, ustedes hacen una prueba de homogeneidad de varianzas, ¿no es cierto? La prueba F. Ya, la prueba F trabaja solamente dos muestras, ¿no es cierto? Pero en este caso vamos a tener más de dos muestras, tres muestras, cuatro muestras. Y las varianzas de esas muestras tienen que ser homogéneas. Entonces, acá que dice que las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Este requisito tampoco es demasiado estricto. Siempre hay que fijarnos cómo lo rechazamos. ¿Ya? ¿Cómo lo rechazamos? Si lo rechazamos cerquita al alfa, ¿sí? Porque recuerda que si el alfa es igual a 0.05, si el alfa es 0.05, ya sabes, en la prueba de homogeneidad, la hipótesis nula es varianzas homogéneas y la hipótesis alterna es varianzas, vamos a ponerlo acá. Uy, ¿qué pasó? Un ratito, déjenme borrar esto. Ya está. En la hipótesis nula, ahí está, sino que salió arrastrado ahí, ¿no? Ya, esta sería la hipótesis nula. ¿Sí? Y la hipótesis alterna, obviamente, es pues que por lo menos una de ellas es diferente, ¿no? Entonces, en resumen, la hipótesis nula es varianzas homogéneas o varianzas iguales, y en la hipótesis alterna, varianzas diferentes. Entonces, si tu alfa es 0,05, ¿cuándo rechazarías? Lo que no queremos es rechazar, obviamente, pero si nos tocara rechazar, una cosa es rechazar con un p-valor igual a 0.02, por ejemplo, estarías rechazando, ¿no es cierto? Y otra cosa sería rechazar con un 0, bueno, 0,0000004, y vamos a ponerle acá 15 ceros, ¿no? 15 ceros. Y si te digo 15 ceros, 15 cifras, estaríamos hablando de 4 por 10 a la menos 15, ¿no? 4 por 10 a la menos 15. Entonces, una cosa es rechazar con el 0,02 y otra cosa es rechazar con el 0.00004. ¿Dónde es contundente el rechazo? Abajo. Eso es contundente. En cambio, el 0,02 no está lejos del 0,05. Entonces, podría ser, ¿no?, que nosotros aceptemos eso. Pero siempre hay que observarlo. O sea, cuando uno hace un análisis de resultados, tiene que indicar que se ha encontrado que no hay homogeneidad. Sin embargo, el rechazo de la hipótesis nula no es contundente, porque el p-valor nos ha salido 0.02. O, caso contrario, sería el rechazo de la hipótesis nula es contundente, porque el p-valor nos ha salido 4 por 10 a la menos 15. ¿Sí? Ahora, recuerden que el p-valor, ¿por qué les digo rechazo, no? Porque recuerden que el p-valor, estas pruebas inclusive hablemos de la normalidad, ya no son pruebas paramétricas como la media, como para la media y para la proporción, ¿no? Son pruebas especiales que trabajan la distribución chi cuadrado. Así se escribe chi cuadrado. ¿Ya? Es una distribución chi cuadrado. Esta es una distribución que no es normal, ¿no? Está deformada por la derecha, ¿no? O sea, que hay un sesgo en la derecha. Es asimétrica positiva, ¿no? Entonces, se trabaja en cola derecha siempre. Acá no hay que cola izquierda, ingeniero, pero acá tengo signos iguales, no.
esto trabaja siempre cola derecha. Es otro tipo de prueba, ¿ya? O sea, ahorita separemos nuestro análisis para la media, para la proporción y para la varianza, la que hemos trabajado. Nosotros, solo para la media y la proporción, perdón, para la media y para la proporción, manejamos estrictamente el signo igual y el signo diferente, que me indica el diferente, dos colas, el signo mayor cola derecha, el signo menor cola izquierda, ¿sí? Pero en estas pruebas especiales tenemos distribuciones especiales, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, para la prueba de homogeneidad, si trabajáramos el chi cuadrado, ¿ya? Aquí está el valor de f, o el chi cuadrado, ¿no? Entonces tenemos aquí el valor crítico que no sé cuánto sería, ¿ya? Y el p-valor se contrasta con este alfa, pues, ¿no? ¿Te imaginas que esto sea 0.05? Pero en realidad ese 0.05 es 5%, ¿no? Ya, ahora, claro, el chi cuadrado es correcto. El chi cuadrado es para una varianza, ¿no? En cambio, para la, para la homogeneidad de varianzas es la prueba F, ¿no? Cuando hay dos, ustedes mismos van a trabajar la prueba F, ¿no? Sí, la prueba F. Para el análisis de varianza también voy a trabajar la prueba F, ¿eh? ¿Ok? Pero, en fin, al margen del tipo de distribución con el que contrastemos, acá tengo un área dado por el nivel de significancia, ¿no? ¿Sí? Pero si el p-valor es este 0.02 que estás observando, este 0.02 estará pues por acá, ¿no es cierto? Si toda la cola vale 5%, el 0.02 estará por acá. En cambio, voy a ponerlo con azul, disculpen que esté garabateando esto. En cambio, este 4 por 10 a la menos 15 no va a estar pues ahí, ¿no? Va a estar prácticamente acá, ¿no es cierto? Lejos de esta frontera, ¿no? Totalmente lejos de la frontera que me separa la zona de rechazo y la zona de aceptación, ¿no? Esta frontera, ¿no? Este 4 por 10 a la menos 15 está lejísimos. En cambio, el 0.02 está cerca, pues, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay contundencia? Cuando está totalmente lejos. Es contundente. Entonces, ahí el 4 por 10 a la menos 15 es contundentemente menor que el 0.05. En cambio, el 0.02 sí es menor que el 0.05, pero no es contundente. Entonces, eso te permite la ANOVA. Cuando no es contundente el rechazo, normal, pues lo pasas, ¿no? Pero si el rechazo es contundente, ahí sí tendrías que observar, de repente analizar nuevamente tu muestra, tu toma de datos, hacer un ajuste por ahí, ¿ya? Claro que nosotros en los ejercicios, si es que me piden hacerla, no, lo voy a tener que hacer, ¿no? Pero tengo que hacer la observación. Debo indicar, oye, no hay normalidad, tampoco hay homogeneidad, sin embargo, el análisis de varianza es el siguiente. Eso es importante resaltarlo. En cambio, cuando hagan mi investigación, no hay normalidad, no hay homogeneidad, allá algo está pasando, he tomado mal mis datos. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos dos requisitos, ¿no? Uno de ellos es la normalidad y el otro es la homogeneidad de varianzas. Otros detalles rápidos, ¿no? Las muestras tienen que ser aleatorias. Entonces acá viene el detalle de la diferencia, por ejemplo, de la prueba de Kruskal-Wallis versus la prueba de Friedman, ¿ya? Yo les decía, ¿no? Si a 5 jueces, a 10 jueces, imagínate, a 10, ustedes van a hacer un trabajo de campo, ya más o menos van imaginándose, por decir, a 10 personas
En casa, por ejemplo, ¿no? Tenemos grupos de 4 alumnos y cada alumno tiene que hacer una degustación a 2 personas, ¿ya? Claro, no creo que hagamos la degustación porque ustedes tendrían que juntarse para preparar los productos y de ahí cada uno llevarse a su casa para hacer la degustación. O sea, sería ilógico pedirles que cuesten a 3 personas, que hagan la degustación en su casa a 3 personas, eh, si es que van a juntarse para preparar las muestras, ¿no? Pues sería mejor que preparen las muestras y se vayan a hacer la degustación afuera, en la calle, ¿no? Entonces, sería ilógico. Pero sí podría ser si es que eligen productos que lo pueden encontrar cada uno en su casa, ¿no? Imagínate 5 tipos de gaseosa, 3 tipos de gaseosa, lo que les decía la vez pasada, ¿no? Yo creo que cada uno puede conseguir en casa Coca-Cola, Pepsi y Biscola, ¿no? Ya son 3 gaseosas, ¿eh? 3 marcas. Entonces estamos viendo, analizando el nivel de aceptación, la satisfacción con el producto, color, sabor, apariencia, ¿no? Eh, el nivel la sensación de, de refresco, ¿no? Que nos da cada una de los productos. Entonces, si seleccionáramos a 8 personas, ¿ya? Y las mismas 8 personas, la persona número 1 prueba las 3 gaseosas y te da un puntaje, ¿no? La persona número 2 prueba las 3 gaseosas y te da un puntaje para cada una. La persona número 3 prueba las 3 gaseosas y te da un puntaje para las mismas. Entonces, esos datos están relacionados, ¿no? ¿Sí o no? Esos datos están relacionados. Entonces tengo que aplicar una prueba de correlación, una prueba de, de, de Friedman, ¿no? Porque los datos están relacionados. Son 3 muestras, pero con datos relacionados, ¿ya? Distinto a que yo tenga los 3 productos, ¿sí? Y, por ejemplo, Karina Lucero se encarga de Coca-Cola y encuesta a 8 personas distintas y les pide su puntaje a las 8 personas. Joseph Pedro Pomalaza se encarga de Pepsi. Él elige a 8 personas distintas y les hace probar el producto y registra los puntajes, ¿no? Y Madelvi, que estoy viendo acá, Madelvi Isabel, se encarga de Biscola y elige también a otras 8 personas y registra los puntajes que le pone. Entonces ahí los datos son aleatorios. Y eso es lo que te pide la NOVA. Estoy viendo que esto lo podrían hacer ustedes cuando es ANOVA, ¿sí? Pero si los datos fuesen relacionados, me parece que va a ser complicado, ¿no? En cambio, si cada integrante del grupo se encarga de un producto y selecciona a sus propios, bueno, en este caso, eh, a cada uno elige su muestra, a quienes le va a hacer la degustación, estaríamos hablando de muestras aleatorias, ¿ya? Es decir, muestras del mismo tamaño que tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Ahora, ya más adelante les voy a indicar de que no necesariamente las muestras tienen que ser del mismo tamaño. Ahora, en la parte operativa les voy a explicar por qué. Karina puede encuestar a 8, Joseph puede encuestar a 10 y Madelvi puede encuestar a 5, por decirlo. En este caso se llama un experimento desbalanceado. Claro, lo correcto sería que fuese el mismo tamaño, ¿no? Y cuando es el mismo tamaño se conoce como experimento balanceado. Anote eso, ¿ah? Experimento balanceado y experimento desbalanceado. ¿Cuándo es balanceado? Cuando todos los niveles, cuando todos los tratamientos
tienen el mismo tamaño de muestra. Y es lo recomendable. Sí, dime, te escucho. Profesor, yo tenía una pregunta y Juan quizás Carlos. esté mal, pero ¿no sería mejor hacer las muestras sistemáticas, profesor? Porque usted en el principio de la sesión nos mencionó que ya, aunque hagamos variancia y hagamos el análisis muestral, va basado a la población, ¿no? Y entonces como que la sistemática de alguna manera trata de cubrir más a la población, ¿no, profesor? Pero dependiendo de cómo es tu población, pues, o sea, ¿cuándo aplico yo un muestreo aleatorio? Cuando los elementos de la población tienen las mismas características. Cuando aplico un muestreo Homogéneos detrás. homogéneas, ¿no? Claro, cuando todos son iguales, en ese caso yo les puse el ejemplo de un lote de 10.000 botellas, ¿no? Todas son iguales, ¿no? Pero cuando estoy hablando, por ejemplo, de degustación, todos pues tienen la misma estructura, tienen la misma capacidad sensorial, sensitiva. Claro, algunos de repente son vegetarianos, son veganos, ¿no? Habría que analizar a la población, porque cuando uno hace ya un experimento grande que involucra a personas, no a productos como el que les puse como ejemplo de lote de producción de 1.000 botellas, cuando uno hace un experimento con personas, tiene que determinar los criterios de exclusión y tiene que apuntar directamente, un estudio de mercado, por ejemplo, apunta directamente. A ver, gaseosas, Coca-Cola, bueno, cualquier persona, pues, ¿no? Podría ser mayor de edad o cualquier persona mayor de 15 años, sea varón, sea mujer, ¿no? ¿Ok? En cambio, si encontramos diferencias, sabemos, por ejemplo, por estudios previos, que las mujeres tienen una capacidad sensorial, organoléptica, mayor o distinta que los varones, entonces ya tendríamos que hacer lo que tú dices, ¿no? Hacer una sistematización para cubrir a la población, ¿no? Pero en este caso no, ¿no? Dime, por ahí alguien levantó la mano. Juan Carlos, creo. Sí, profesor, o sea, y si es que ese fuera el caso, profesor, y no cumpliría con los requisitos, ¿qué pasa con la prueba que vamos a hacer? Ya no la hacemos ya. Claro, es que estos requisitos son para, más bien, para que nosotros cumplamos. Estos que estamos viendo acá en pantalla son para que cumplamos. O sea, si yo hago un muestreo eh, al ojo, ¿ya? Estaría faltando al tema del criterio probabilístico, ¿no? Donde todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Y ya mi resultado no me serviría o podría poner en discusión la toma de decisiones que haga la persona a quien debamos a dar la información. ¿Ok? Acá la importancia está en que el resultado sirva para la toma de decisiones. Nosotros podemos hacer una ANOVA con cualquier muestra. O sea, yo elijo acá a mis dos hijos, a mi esposa, este, ya tengo dos visitas, ya son 5 personas. Pero no es aleatorio, ¿no? Porque obviamente estoy segmentando la información a mi familia, que entre comillas pues tenemos gustos similares, ¿no? Entonces, ya el resultado eh, podría generar problemas para el que tome la decisión, ¿no? O de repente yo estoy aquí, por ejemplo, eh, acá hay puros niños, ¿no? Entonces, todos los encuestados son niños, ¿sí? Estoy aprovechando que acá hay una reunión, hay 8 niñitos. Ahí, a ver, ustedes 8 prueben esta gaseosa, ¿va? Todos me van a poner, pues, del 1 al 10 me van a poner 9 y 10. Entonces, ya no es aleatorio eso, ¿no?
Entonces hay que tener mucho cuidado con la elección de los elementos. Por eso es importante definir bien la población a quién está dirigido el experimento. Eso es cuando ya ustedes hagan su tesis, su proyecto de investigación, lo primero que hacen es definir, pues, ¿no? ¿Quién es tu población? ¿A dónde apunta tu investigación, cierto? En base a eso, tú caracterizas tu población y determinas qué método de muestreo vas a utilizar, pues, ¿no? Un estudio de mercado está directo, ¿no? Caracterizado por la, ¿cómo se llama? El consumidor, ¿no? Y tú sabes a qué consumidor está dirigido tu producto. Y ese consumidor tiene sus características, ¿no es cierto? Entonces, si mi producto está dirigido, a ver, vamos a lanzar al mercado una nueva marca de ají, ahora que han lanzado una nueva, ¿no? Entonces tenemos el ají. ¿Qué marcas de ají hay? Uno es Alacena, el otro, a ver, uno es el de Gastón Acurio, ¿cómo se llama? Me he olvidado. El amarillo, pues el que trata de imitar a lo de las pollerías. Bueno, eh, uno de ellos es el Uchucuta, ¿no? ¿El otro cuál es? ¿Saben ustedes que comen ají? Uno de ellos es el Uchucuta. No, no hagan que me pare y vaya a mi refrigerador a ver la marca de ajís que tenemos. Tari, Tari. ¿Cómo? Ah, uno es Tari, el otro es Uchucuta, y hay un ají criollo, ¿no? Que es de Alacena, ¿no? Hay un ají criollo, son tres. Creo que ahora han lanzado uno más, ¿no? He estado viendo ahora que he visto el partido el paupérrimo partido que ha hecho Perú. He visto que hay uno más, ¿no? Bueno, obviemos esa. Tenemos tres: Tarí, Uchucuta y el ají criollo, ¿no? Que lo veo en el supermercado. Y nosotros vamos a lanzar una nueva marca, nuestra marca. Entonces, tenemos que caracterizar a quién va dirigido nuestro producto. Entonces, no voy a hacer mi elección de 10 niños, pues, ¿no? Para que prueben ese producto. Tiene que ser, bueno, ahorita no sé cuál es la característica del consumidor de ese tipo de ají, pero imaginémonos que son personas adultas, ¿no? De 18 a mayores de 18 años, ¿no? Entonces, aleatoriamente elegimos a personas, no interesa el género, ¿no? Porque en este caso no podríamos decir que las mujeres consumen menos ají que los varones o al revés, que los varones consumen más ají que la mujer. No. Ya hay estudios previos, ¿no? Que han caracterizado a la población que consume ese tipo de producto. Entonces, seleccionamos a los elementos que forman parte de nuestra muestra, ¿no? Cuando yo les encargue, por ejemplo, elijan tres productos, ¿no? Ya más o menos avisorando nuestro trabajo. Elijan tres productos para que hagan una prueba de análisis de varianza sobre el nivel de satisfacción con el producto, ¿no? Respecto al sabor, color, olor. Y eligen, por ejemplo, se me ocurre yogur, tres marcas de yogur, cuatro marcas de yogur. Tienen que elegir aleatoriamente a quienes van a encuestar, pues, ¿no? ¿Sí? Si nuestro amigo Gregory se hace cargo de yogur Gloria, nuestra amiga Yanina de yogur Live, no sé, Julio de yogur ¿qué otro yogur hay? No me acuerdo. Yogur X. Yo creo que todos consumen yogur, ¿no? Entonces ahí habría que caracterizar a quienes forman parte de nuestra muestra, ¿no? Son, ¿sí? Personas de cualquier edad, pues, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero es un requisito, ¿ok? Es un requisito que tu muestra sea aleatoria simple. Ahora, esta aleatoriedad también tiene que ver
con la selección de la muestra de manera individual para cada tratamiento. ¿Ok? Tiene que ver, una vez más les digo, con la selección individual de una muestra para cada tratamiento. No es que la misma persona va a calificar los 3 productos, porque ya saben que si la misma persona califica los 3 productos, estaríamos hablando de datos relacionados, ¿sí? Porque a mí, por ejemplo, a mí me encuestas, ¿no? Y a mí me haces probar Coca-Cola y sin saber la marca, ¿no? Me hace probar Coca-Cola y me hace probar después Pepsi, después me hace probar Biscola. Entonces ya mis puntajes van a estar relacionados, ¿no? ¿No es cierto? Ya van a ser muestras dependientes, ¿ya? Entonces, esta aleatoriedad habla de la elección de los elementos, garantizando el criterio de probabilidad, pero también me indica de que cada tratamiento, cada muestra debe tener su propio, sus propios elementos, ¿no? No son los mismos elementos para los 3. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Las muestras son independientes entre sí definitivamente, ¿no? Cuando tú garantizas que cada elemento de cada tratamiento es distinto respecto a los otros, estás garantizando que la nota, el valor, la calificación que encuentres en el elemento 1 del tratamiento 1 no tiene nada que ver con el registro, con el dato que tienes en el tratamiento número 2 ni tampoco va a estar relacionado con el tratamiento 3. En este caso son independientes, ¿no? Independientes quiere decir que no tiene nada que ver. No influye un valor sobre el otro, ¿ya? Ahorita, Juan Carlos, un ratito. Y finalmente, lo que ustedes han visto que las muestras provienen de poblaciones que están categorizadas. O sea, el factor 1 es tratamiento número 1, tratamiento número 2, tratamiento número 3. Gasolina de 84, gasolina de 90, gasolina de 95. ¿Sí? Capacitación número 1, capacitación número 2, capacitación número 3. Son 3 categorías o 4 categorías o 5 categorías. Lo único que es numérico es la variable dependiente, la variable Y. Es lo único que es numérico. En cambio, el factor es una variable cualitativa, es categórico. Dime, Juan Carlos. Profesor, ¿podría retroceder, por favor, la anterior PPT? En ahí había visto en 2 factores y usted está diciendo que solamente debe ser un factor para que no influya. No he ¿Cómo, entendido cómo, bien. ¿Me podría explicar, por favor? cómo En, dices? en- A ver. en la anterior PPT, Sí. profesor, había 2 factores. Ah, En la ya, cual- es que acá vamos a hablar de un factor, ¿ya? Más adelante acá estamos hablando de un factor. Claro, atrás te he resumido, ¿no? Que primero vamos a hacer un factor, y es por eso que te estoy indicando que debe haber un factor, y más adelante vamos a trabajar 2 factores, ¿ok? Mm, sí, sí, maestro. Sí, señor Claro, este maestro. es el cuadro general, donde tenemos, por un lado, ANOVA de un factor, y por otro lado, ANOVA de 2 factores. Punto aparte, vamos a trabajar ahora no hay un factor. Características, obviamente, pues tiene que haber un factor, ¿no? Y ese factor tiene que ser categórico. Lo único que es numérico es la variable dependiente, ¿ya? En este caso, ahí tienes tus 3 programas de capacitación, que es categórico, capacitación 1, capacitación 2, capacitación 3, y tu variable dependiente, que es el rendimiento de los trabajadores, ¿ya? En este caso tenemos 3 tratamientos que lo vamos a simbolizar con la letra K, ¿sí? K es igual a 3 tratamientos, o también podrías decir 3 niveles, ¿no? El factor tiene 3 niveles, también podrías decir así. Hay un total de datos que lo simbolizamos con el N mayúscula, N igual a 14 en este caso, y cada tratamiento tiene un tamaño muestra, ¿sí? El tratamiento 1 tiene un tamaño muestra igual a 4, el tratamiento 2 tiene un tamaño muestra igual a 5 y el tratamiento 3 tiene un tamaño muestra igual a 5 también, ¿no? Ahora, de más está decir
De más está decir que cada tratamiento tiene un promedio, ¿no? Y que todos en conjunto también tienen otro promedio. Por eso me interesa, antes de terminar este bloque, explicarles cuál es el fundamento del análisis de varianza, porque la misma pregunta que yo me hacía, ¿no? Antes, cuando estudié este tema, si en las hipótesis aparecen las medias, los promedios, ¿por qué se llama análisis de varianza, no? De repente es la misma pregunta que se están haciendo algunos de ustedes, ¿no? ¿Por qué se llama análisis de varianza? Ahora, ¿cómo se llama? Esta lámina, esta diapositiva, ¿no? O esta vista, te lo tienes que aprender, pues, de memoria. ¿Sabes lo que les había puesto hace un rato, ¿no? Que si las medias son iguales, en este caso en el tipo de capacitación, es porque el tipo de capacitación no influye en el rendimiento de los trabajadores. Mientras que si rechazo la nula y acepto la alterna, estaría indicando que el tipo de capacitación influye en el rendimiento de los trabajadores. Ese es el objetivo de la NOVA. ¿Ya? En este caso, ¿quién es tu variable de interés o tu variable de respuesta? El rendimiento de los trabajadores. ¿Y quién es tu variable factor o variable independiente? El tipo de capacitación. Esto lo tienes que identificar claramente antes de hacer un experimento. Porque si no, vamos a hacerlo a ciegas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el fundamento? A ver, tengo 13 minutos para hacerles el fundamento. Ahí están todos ustedes. Claro, dentro de 40 años, ¿no? ¿Ya? Ahí están todos ustedes. Y están los trabajadores y vamos a hacer una capacitación para todos. Ya sabes que hipótesis nula, los rendimientos son iguales, hipótesis alterna, por lo menos uno de ellos es diferente. ¿Ya? Es como si yo tuviera 3 salones, ¿sí? El salón número 1, el salón número 2 y el salón número 3. Todos en conjunto tienen un promedio, los 3 salones. Allá tengo 40 alumnos en cada salón, mis 120 alumnos tienen un promedio, ¿no es cierto? Sin embargo, cada salón, de manera independiente, también tiene un promedio. Entonces me interesa saber si el tipo de salón influye en el promedio de los estudiantes, ¿no? Entonces, yo voy a tener lo siguiente. A ver, acá creo que lo vamos a hacer. Aquí. Acá está bien. Entonces vamos a poner con azul, ¿ya? Para que lo puedan ver. Creo que con rojo se va a ver mejor. A ver. Tengo el salón número 1, tengo el salón número 2 y tengo el salón número 3. Lo primero que debemos entender es que toditos, todos juntos, tienen un promedio. ¿Ok? Imagínate que el promedio de todos los 3 salones es 14. ¿Sí? Los 3 salones juntos tienen un promedio de 14. Sin embargo, cada salón también tiene su promedio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cada salón tiene su promedio. O sea, este salón número 1 también tiene su promedio. Vamos a poner acá promedio 1. Imagínate que es el salón más bajito. Promedio 1, 12. Pero obviamente sería el promedio muestral, ¿no? Promedio número 2. Promedio número 2. Imagínate que sea 14. Ya está. O 15. Ya 14, ¿no? 14.1 para no hablar de un valor igual al total. Y este salón también tiene otro promedio, ¿no es cierto? Vamos a poner acá promedio número 3 igual a 16.
Hasta ahí estamos. Hablando de salones, ¿ah? Salón número 1, promedio 12. Salón número 2, promedio 14,1. Salón número 3, promedio 16. Todos en conjunto tienen un promedio de 14. ¿Sí? Sin embargo, como no conozco en realidad, el promedio poblacional, porque lo que yo estoy viendo acá son las muestras, mi pregunta es pues si todas las medias son iguales a nivel poblacional, ¿no? ¿Sí? Entonces, este señor que estás observando aquí, a ver con qué color lo hacemos, un guindo. Este señor que estás observando acá también tiene su nota, ¿no? Su promedio final. Imagínate que este señor tiene un promedio de 13, ¿sí? Entonces, este 13 tiene una diferencia con este 12, ¿no? Tiene una diferencia, ¿no? ¿Cuánto es esa diferencia? De 1, ¿sí? Y así, cada uno de ellos también tiene una diferencia respecto al promedio de su tratamiento. Pero también este señor tiene una diferencia con el promedio total, ¿no? Esa diferencia, bueno, vamos a poner una de con apóstrofe. ¿Cuánto es esa diferencia? De -1, ¿no? Cada elemento tiene una diferencia con su tratamiento y tiene una diferencia con el promedio total. Esas diferencias me hablan de desviación estándar, porque ustedes recordarán, ¿se acuerdan de la fórmula de la varianza en primer lugar? Hablemos de la varianza. A ver, fórmula de la varianza. Diferencias entre el valor observado, x1, que vendría a ser la diferencia de este señor, menos el promedio, pero esas diferencias, como estás viendo, en algunos casos es positiva y en algunos casos es negativa, entonces lo elevamos al cuadrado, estamos hablando ya de diferencias cuadráticas, ¿sí? Y como todos tienen una diferencia respecto al total, hallamos su promedio. En este caso lo dividimos entre n. Eso es varianza, ¿no? ¿O no? Y claro, como no hay un solo elemento, sino son n elementos, hacemos la sumatoria. Esa es la fórmula de la varianza. Yo no me estoy inventando, sino que estoy deduciendo. Y ustedes recordarán cómo han hallado la varianza cuando han trabajado estadística 1, ¿no? Esa es la fórmula. ¿O no? ¿O alguien se opone a eso? Y miren cómo hemos generado la fórmula. Nos hemos convertido en Gauss, o nos hemos convertido en Fisher, o en Student, ¿no? El seudónimo Student, ¿no? ¿Ok? Esa es la fórmula de la varianza. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada, ¿no? O sea, si tú le sacas la raíz cuadrada, tendrías el valor de sigma, ¿no? ¿Sí? La raíz cuadrada de todo esto. Uy, ya lo pinté sobre mi pantalla. Simplemente es sigma, ¿no es cierto? Y eso es la desviación. Si lo escribo, sería d, que es Profesor, el... Dime, hola. ahí no sería -1, ¿Dónde? n-1 Ah, en no, la varianza. eso es cuando es muestral, pues. Cuando es muestral. Aquí estoy hablando de sigma. Cuando es S, claro, cuando es, muy bien, uy, me salió un 5. Cuando es S, es muestral, pues, ¿no? Vamos a ponerlo de otro color. Y eso es un ajuste que se hace, ¿no? S. Ahí está, me salió bien. S es igual a la raíz cuadrada de S cuadrado, ¿no? Y el S cuadrado es lo mismo, pero
Ya no voy a escribirlo de arriba, pero lo que dice su compañera, sobre n menos 1. ¿Estamos? La sumatoria, todo eso, pues, ¿no? Ya no lo escribo, ¿ya? ¿Está bien, Marilyn? Cuando es n menos 1 es muestral. Cuando es n es poblacional. Ya, pero la idea es la siguiente. Miren, con estas flechitas, estas tonterías que estamos haciendo, hemos deducido la fórmula de la varianza. Por eso, cuando nosotros hablamos de validar las medias, verificamos las varianzas. ¿Por qué? Acá viene el detalle, escúchenme bien. Entendamos que si yo hablo de diferencias del promedio, del valor de cada elemento respecto al promedio, bueno, primero de su grupo y también del promedio general, cuando hablo de diferencias, estoy hablando de, si quieres, de desviación estándar, pero obviamente primero hablamos de la varianza, ¿no? Entonces, esas diferencias me hacen alusión a la varianza. Entonces, si esas diferencias de cada elemento respecto a su grupo y respecto al total son iguales, pues concluiré que la media y a nivel poblacional, concluiré que la media a nivel poblacional también van a ser iguales. O sea, si yo te digo, la diferencia de cada uno de ustedes en su promedio respecto al promedio del aula es la misma diferencia de ustedes respecto al promedio de mis 3 salones, entonces el promedio de los 3 salones es el mismo. ¿No es cierto? Estamos hablando de diferencias. Si la diferencia que cada uno de ustedes tiene con el promedio del aula es la misma diferencia que tiene cada uno de ustedes con el promedio de mis 3 salones, ¿qué deducimos? Que los 3 salones tienen el mismo promedio. Por eso hablamos de varianza, porque estamos hablando de diferencias, diferencias cuadráticas. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, muchachos? A ver, una vez más, para irnos y al volver vamos a hacer la parte operativa. Si la diferencia del promedio de ustedes respecto al promedio del salón es la misma diferencia del promedio de ustedes respecto al promedio de los 3 salones, pregunto, ¿cómo son el promedio de los 3 salones? ¿Son iguales o son diferentes? ¿Qué dicen ustedes? Escriban ahí. Si el promedio, si la diferencia, ya, Profesor, dime. bueno, van a ser iguales, profesor. Y entonces, profesor, ya que van a ser iguales, cuando saque el promedio de todos, de esos 3 salones, como que sería dable, ¿no, profesor? No, digamos que sería un promedio como que real, ¿no? Que no varía, en cambio, si son Claro, diferentes, y el promedio final. Ujú. ya el promedio sería diferente. Pero el detalle es de que el análisis se hace con una muestra de este salón y una muestra de cada salón, no con todos. La idea es no conocer la población, pues, ¿no? Acá estamos, entendemos el salón porque son poquitos, pues, ¿no? Pero cuando hacemos un análisis, cuando ustedes hagan su degustación, su tratamiento 1, los 8 o los 10 que van a encuestar, corresponden pues a todos los consumidores de Coca-Cola, ¿no? A todos los consumidores de Pepsi, a todos los de Coca-Cola, ¿no? Entonces, la idea siempre es que trabajamos muestra porque esa muestra representa la población, ¿no es cierto? Entonces, cierro con esto. Si la diferencia entre el promedio que tú tienes con el promedio del salón es la misma diferencia del promedio que tú tienes con el promedio de los 3 salones, y eso se repite en los 10 alumnos que he escogido aleatoriamente de cada salón, entonces se cumplirá que el promedio de los 3 salones es el mismo, ¿no es cierto? Que es lo que está acá.
Claro, no siempre se va a cumplir, ¿no? Entonces, si no se cumple, deduciremos que uno de ellos es diferente. Y si uno de ellos es diferente, nuestra tarea será elegir quién tiene el mayor promedio, quién tiene el menor promedio. ¿No es cierto? Eso ya lo vamos a especificar en base a las fórmulas, ¿no es cierto? Acá tenemos la suma de cuadrados, me hace referencia a esta suma de cuadrados, por favor, ¿ya? Fíjense acá, ¿esto es una suma de cuadrados o no, muchachos? Es una suma de cuadrados, ¿no es cierto? Claro, signo negativo, pero en realidad pues la resta, aritméticamente hablando, es una suma entre un valor positivo y un valor negativo. Entonces, entendamos esa parte, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una suma de cuadrados de los tratamientos, acá pongan ustedes de los tratamientos, siempre me olvido cambiar eso, y tengo una suma de cuadrados totales. Totales. Deberían ser iguales, ¿sí o no? Para que se cumpla. Pero sin embargo, no siempre se va a cumplir. ¿Por qué? Porque va a haber un error. Vamos a tener una suma de cuadrados de los errores, de las distancias, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula principal del análisis de varianza, que lo vamos a desarrollar en un ratito. Tiene sus fórmulas, ¿ya? Eso lo vamos a contrastar con la prueba F, que es en cola derecha. Vamos a hallar un estadístico de prueba que se calcula dividiendo la varianza de los tratamientos entre la varianza del error, y ese F calculado o caerá en la zona de no rechazo o caerá en la zona de rechazo. ¿Qué rechazas, qué no rechazas? La hipótesis nula, siempre, ¿sí? ¿Qué rechazas, qué no rechazas? La hipótesis nula. Ya volviendo, vamos a trabajar el ejemplo donde tenemos acá la suma de cuadrados de los tratamientos o factores, la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados total, que obviamente tiene sus fórmulas que lo vamos a desarrollar, ¿sí? Suma de cuadrados, sus respectivos grados de libertad, ¿ya? Y si tú divides, así como en la fórmula que les puse, ¿no? Que me observó su compañera, si tú divides esa suma de cuadrados entre el K-1, porque estamos hablando de muestra, en otras palabras, si dividimos entre sus grados de libertad, vamos a hallar la varianza. La varianza de los tratamientos, la varianza del error. Y si dividimos estos dos señores, como habíamos indicado en la PPT anterior, vamos a encontrar el F calculado. Y este F calculado se contrasta pues con el F crítico, y nosotros ya no vamos a hallar pues el F crítico en la tabla, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Nosotros vamos a trabajar el P-valor, ¿no es cierto? Y nuestro P-valor se contrasta con alfa. Definitivamente este F calculado te va a dar un P-valor. Ya, eso ya lo va a encontrar el R. Pues si no, tendríamos que buscar en las tablas el valor inverso de F, ¿no? Sí, el valor inverso. Entonces, ese P-valor ya lo contrastamos con alfa. Entonces, en ese sentido, no nos vamos a preocupar por estar hallando en las tablas. A veces hay que tabular, hay que hacer interpolación. Ya nos olvidamos de eso. Directo, encontramos el P-valor y lo contrastamos con el alfa. ¿Ya? Eso ya a la vuelta. Entonces, vamos a hacer un breve break. Unos 15 minutos, ¿ya? 9 ya es 9:05. Entonces, 9:20 nos volvemos a encontrar para continuar con la parte ya operativa